1% del calcio está en el resto de las células, ¿sí? Que yo diría, ahí es interior de las células y sus orgánulos. En realidad no está libre en el citosol de la célula, ¿no? Eso tiene que quedar claro, porque el calcio es un segundo mensajero. Y si estuviera en el citosol, no podría funcionar como un segundo mensajero. Justamente el calcio se eleva frente a un estímulo para activar, entre otras cosas, por ejemplo, la contracción muscular, la despolarización de una membrana, en el potencial de acción, ¿se acuerdan? Finalmente, para la liberación de las vesículas al espacio sináptico. Por ende, si hubiera calcio en el citosol de una célula, no funcionaría como segundo mensajero. Ese 1% está principalmente ¿dónde? En retículo. Y gran parte, además de lo que está en retículo, el restante está en mitocondrias, que son las dos organelas que regulan la concentración de calcio. Salvo en el glóbulo rojo. Pero de todas maneras el glóbulo rojo no hace nada de todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, en el glóbulo rojo la concentración de calcio es bajita siempre y no tiene reservorios de calcio. Bien. Y dependía de la regulación de dos transportadores ahí adentro, de la bomba de calcio de la membrana plasmática y la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico en el caso de las células plasmáticas, de las células musculares, que son las que van a quitar calcio hacia el exterior y el otro a bombear calcio al interior del retículo sarcoplásmico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y el resto del calcio está almacenado en los huesos. Vamos a ver de qué forma está almacenado en los huesos. ¿Sí? Ahora, el calcio, por supuesto que como todos los iones que nosotros tenemos en circulación o en reservorio, tiene su contraión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el contraión del sodio y el potasio? El cloruro, muy bien. El cloruro es el contraión del sodio y del potasio. El contraión en general del calcio son o los fosfatos, que son los más comunes, o también las proteínas. Las proteínas, se acuerdan que a pH fisiológico están cargadas negativamente. Y la principal proteína que nosotros tenemos en la circulación sanguínea, que va a estar facilitando el transporte de calcio, es la albúmina. O sea, la proteína mayoritaria siempre, la albúmina. La albúmina, que es la misma que transporta hacia el brazo, también va a transportar el calcio que va a sus residuos, a los aminoácidos que tienen carga negativa, o sea que tienen el grupo carboxilo, va a ayudar a que transporte. Dijiste que tenía dos transportadores, la bomba de calcio es el interior del retículo y la otra. La que va hacia el interior del retículo, que se llama cerca, por bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Esa, y la más importante, es la única que saca calcio desde el citosol al exterior extracelular, se llama PMCA, de Plasma Membrane, o sea, la bomba de calcio de membrana plasmática. ¿Sí? Esa saca el calcio al exterior rápidamente. O sea, hay un estímulo, la célula aumenta la concentración de calcio y la bomba de calcio lo bombea hacia afuera para que no tengamos calcio en el interior de la célula. ¿Sí? Bien. Entonces, esos fosfatos, fíjense, un 1% está en el líquido extracelular, más o menos la misma proporción para contrarrestar las cargas positivas de el calcio que va a moverse en circulación, ¿no? Entre un 14 y un 15% está en el líquido intracelular. De hecho, es la principal reguladora en el interior de la célula, los fosfatos. ¿Se acuerdan que estudiamos los fosfatos? Diácido, monoácido, o sea, los que tienen dos protones y un protón, son la principal reguladora de la célula y también las que van a hacer que la carga del calcio se neutralice con la de estos iones. Y el 85% de ese fosfato restante está también en los huesos. Por eso, en la clase de hoy vamos a hablar de, si bien la señalización por calcio
el hecho de tener calcio en la célula regula el metabolismo del fosfato indirectamente. Si bien no hay una hormona, como la paratormona o como la calcitonina, que directamente regulen el fosfato, el hecho de regular el calcio hace que se regule el fosfato. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de homeostasis, hay dos posibilidades que tenemos para el calcio. O una hipocalcemia o una hipercalcemia. Las dos tienen igualmente efectos perjudiciales para nuestro organismo, ¿no? O sea, en el caso de la hipocalcemia, como me dice ahí, es la disminución de las concentraciones de calcio plasmático, ¿sí? Y justamente los síntomas que dice acá son la hiporreflexia, que es cuando uno siente como los cachetes dormidos, que no tiene un estímulo, sobre todo aquellos que están inervados por el trigémino. Bueno, esa es una de las sensaciones. Fasciculaciones espontáneas, o sea, que se queda como dormido, o como gente que todo el tiempo está cansado, con sueño, alguna somnolencia muy fuerte que es difícil de despertarse. Los calambres musculares, el entumecimiento, los típicos síntomas de falla en ¿dónde? En el estímulo generado por el sistema nervioso central. Porque de nuevo, si bien los canales que generan el traspaso del estímulo son los de sodio, al final generan la apertura de un canal de calcio, que entra calcio, y eso es lo que hace que se libere las vesículas que en el interior contienen los mensajeros que van a comunicar el espacio presináptico con la siguiente neurona, ¿no? Como por ejemplo la acetilcolina. ¿Sí? Bien. Es por eso que, fíjense, dice, una disminución de calcio extracelular produce un aumento de la excitabilidad de las células excitables, incluidos los nervios sensoriales y motores y el músculo. Ahora, ¿qué puede producir una disminución de calcio? ¿Por qué podemos llegar a una hipocalcemia? Hay tres factores que van a regular la homeostasis del calcio. Uno es el clave, que es la ingesta de calcio, ¿sí? Alrededor de unos 150 miligramos, ¿sí?, de calcio deberían ingresar con la ingesta diaria. Ahora, ese calcio, ¿dónde? Bueno, se absorbe obviamente en el intestino, ¿no? Y ahí entra por un transportador que se llama un transportador de metales bivalentes, que casualmente compite con qué otro ion bivalente que nosotros también absorbemos y es muy necesario para las funciones biológicas. Bueno, no. Sí, pero no tanto, porque el hierro entra más como hierro hémico, sí, más que como hierro más 2. Y además el hierro tiene una ventaja, que está normalmente como hierro más 3, y la F-espina lo reduce, lo pasa a hierro más 2 y entra más fácil. Hay otro, el magnesio. ¿Vieron que en las farmacias venden los complejos de magnesio-calcio? Es lo mismo que la nada. Porque en realidad el magnesio tiene 1000 veces más afinidad que calcio. Entonces no vamos a absorber calcio y magnesio juntos. O entra magnesio, o entra calcio, o entra hierro. Todos entran por el DMT1. Pero el que prevalentemente va a entrar es el magnesio. ¿Sí? Entonces, la ingesta diaria de calcio tiene que ver con los tipos de macronutrientes que ingerimos y cómo lo ingerimos. Y los otros dos factores que también van a influir son la excreción y la reabsorción renal de calcio, ¿sí? Eso también va a ayudar a mantener los niveles de calcio, cuánto calcio excretamos nosotros con la orina y cuánto se reabsorbe. Eso va a depender del funcionamiento básicamente de los riñones. Y el tercer factor son los aniones que tenemos en nuestro organismo. Y ahí entran en juego dos. Los aniones como lo que habíamos dicho antes, el fosfato, el oxalato,
el citrato, todos los iones negativos, orgánicos, que pueden unir calcio, y también las proteínas. Por ejemplo, en las personas con una disminución en las concentraciones de proteína en sangre o una disminución en la producción de albúmina, van a sufrir de una hipocalcemia. ¿Sí? Son los 3 factores claves que van a influir que no sean patológicos, ¿no? Después tenemos lo patológico, como por ejemplo la disminución en la producción de huesos y la resorción ósea, ¿no? Pero eso ya no es fisiológico, ya es patológico. Estamos hablando de la homeostasis normal. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que pusimos esto en claro, cuáles son los 3 factores, la hipocalcemia entonces, obviamente que va a llevar a una disminución de calcio, y estas van a ser las sintomatologías, ¿sí? Y la otra posibilidad es que nosotros tengamos una hipercalcemia. Y es muy común. Ahora, ¿por qué es muy común? Por la cantidad de suplementos que hay. Exacto, por la cantidad de suplementos y por el tipo de agua que consumimos. Por el tipo de agua que consumimos, pero no solo el agua que tomamos. El tipo de agua que se consume normalmente en todos, porque es inevitable que uno no ingiera nada de agua, por ejemplo, cuando se ducha. Solo que es así. Es inevitable que incluso por las propias mucosas no ingrese nada de agua. Entonces, la cantidad de calcio que hay actualmente por los tratamientos que se le hacen, de calcio, por ejemplo, cloro, ¿no? El cloro hace que más calcio entre junto con el cloro de calcio, ¿sí? Al organismo, y ese calcio es un calcio soluble que nosotros vamos a almacenar, ¿sí? Entonces, un aumento de las concentraciones de calcio plasmático, ahí van a generar, obviamente, para tratar de eliminarlo, el riñón va a excretar mayor volumen de orina. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Bueno, va a generar, como dice ahí, una poliuria, una polipsia, esos son los síntomas típicos. O sea, nosotros vamos a tener más sensación de tener sed, ¿sí? Vamos a tener una misión más continua, y normalmente eso lleva a que, si el mecanismo no está regulado correctamente, esa concentración produzca la formación de iones que precipitan, que complejos con el calcio, más fácilmente en los riñones, ¿sí? Oxalato de calcio, fosfato de calcio, todo eso. Profe, perdón, sería poner en los riñones que se puede llegar a hacer esto que se hacen las piedritas. Las piedritas, exacto. Exactamente. Eso se concentra tanto que precipita. Es como cuando tenés sal y lo vas dejando en un recipiente y se evapora el agua. Bueno, se va concentrando y queda la sal, ¿no? O no sé, la canilla, ¿no? Lo que parece como lo blanquito es agua. Y así, a nivel fisiológico, los signos cuáles van a ser similares a los anteriores, por un efecto contrario ahora. Ahora una depresión del sistema nervioso, por lo cual va a haber una hiporreflexia, letargo. ¿Por qué? Porque hay tanto calcio que los canales se inhiben, o sea, igual que cualquier otro canal, cuando la concentración de calcio es tan alta, se cierran los canales por un mecanismo de inhibición que es negativo, por una retroalimentación negativa, y entonces ahora no va a haber despolarización de las membranas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso central se va a ver, pero también afectado, pero también se va a ver afectado el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, si la hipercalcemia persiste, no sé si llegaría a la muerte, pero bueno, a un coma podría llevar, ¿sí? Vamos. Bien, en general no hay problemas con déficit de calcio, como si lo hay con magnesio o con hierro, que hay que suplementar. Hay problemas con el exceso de calcio en el organismo. Insisto, porque el calcio está todo el tiempo presente en lo más común, lo más cotidiano de nuestras vidas, que es el agua. Y por más que los procesos de potabilización incluyan algo de filtrado, supuestamente,
casi nunca ese filtrado tiene que ver con los iones, porque eso es muy caro, hay que absorber los iones para sacarlos del agua. No es tan sencillo como filtrar partículas. Y nosotros podemos filtrar partículas como las bacterias, porque el tamaño del poro me da, pero para filtrar iones es imposible, porque es tan chiquito, es un átomo, piensen, ¿no? O sea, no hay un tamaño de poro para filtrar eso, eso hay que absorberlo. ¿Sí? Entonces, en general, vieron que dentro de la clasificación de agua está el agua que es envasada, el agua que es el agua mineral, el agua desmineralizada, ¿sí? Y el agua que ahora viene y dice libre de calcio, libre de tal cosa, libre, que casi ni se encuentra porque el precio es tan excesivamente elevado que nadie la consume. Pero aún el agua Y aparte desmineralizada porque también la gente está como equivocada, ¿no? Dice, no tiene calcio. no tiene calcio, pero la tiene. Bueno, ¿Y el filtro? o como la propaganda del sodio, ¿no? O sea, está tremendo. Amor, ¿Lo filtró? ¿Sí? menos sodio. El juego de O sea, menos sodio hasta cuándo. El sodio es necesario para todas las funciones biológicas. O sea, no es que el sodio no sirve para nada. Profe, ¿y ese filtro de carbón activado qué es lo que filtra? Y ellos tienen, por ejemplo, resinas que absorben el calcio. ¿Sí? Esa cantidad de los sulfitos de carbonato de calcio, cualquiera de ellos que absorben el sodio, sacan sodio y dejan calcio. Pero bueno, supuestamente los valores de sodio bajo son buenos, lo cual no es cierto, porque podemos usar líneas cardíacas. O sea, tendría que tomar a alguien que realmente lo tiene prescrito, no la población en general. Si nosotros el sodio es lo que más fácil regulamos, porque está en la sangre. Todo lo que está en la sangre se regula fácilmente. Ah, perdón, me olvidé de algo. En la homeostasis del calcio, el equilibrio ácido-base también influye. ¿Por qué el equilibrio ácido-base también influye? Porque el hecho de que haya más o menos protones en la sangre hace que que se protonen las proteínas o se desprotonen. Entonces, por ejemplo, en una alcalosis metabólica, vamos a tener mucha más concentración de sitios de unión a calcio y vamos a tener mucha más cantidad de calcio absorbido. ¿Me siguen? O sea, va a estar desprotonado todo. Si está desprotonado, tiene carga negativa. Si tiene carga negativa, absorbe calcio. Ahora, en una acidosis, por ejemplo, típico, una acidosis respiratoria, vamos a tener mayor concentración de protones en sangre. Entonces todo está protonado. Si está protonado, no tiene carga. Si no tiene carga, no absorbe hierro. ¿Sí? Entonces, el equilibrio ácido-base también afecta la homeostasis del calcio. Ya lo había dicho antes. Bien. Entonces, repasando un poquito algo de lo que vimos allá por anatomía. ¿Se acuerdan un poco de la estructura de los huesos? Teníamos una estructura que era los osteoclastos y la otra estructura que era la estructura más externa, que son los Osteoblastos. osteoblastos, que van a ir a la superficie celular y van a generar la remodelación del hueso. El hueso está en constante remodelación, puede ser por dos factores principales. Uno, por cambios en la naturaleza de la fuerza que recibe el calcio. Y eso tiene que ver con la tensión que recibe el calcio no el hueso. ¿El calcio? Que recibe el La hueso, fuerza que perdón, recibe el hueso. El hueso. El calcio no recibe ninguna tensión. El hueso. Por ejemplo, esto de las personas que tienen constantes cambios del índice de masa corporal, los huesos no se terminan de adaptar nunca a la presión que tienen que resistir. Entonces el hueso está en remodelación. Y
el más común de todos, el que tenemos todos, es el envejecimiento del hueso, ¿no? Hay partes del hueso que van envejeciendo y se van remodelando. Esas partes se van desechando y se van formando nuevas células y nuevas estructuras. Entonces, en ese proceso de remodelación del hueso, hay algo que es clave, que es ese calcio que está en las estructuras ya formadas, cuando es eliminado de la superficie ósea, puede ser eliminado, dependiendo de si los niveles de calcitonina son elevados, o puede ser reutilizado para la formación de nuevas estructuras óseas, dependiendo de si la concentración de la contrahormona de la calcitonina, ¿se acuerdan cuál era? La paratormona, muy bien. La paratormona está elevada, entonces va a hacer que eso se produzca a través de un proceso que se llama resorción ósea, en el cual se quita esa fracción de calcio que está en esa porción del hueso que se está remodelando y se vuelve a utilizar. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que llevan a eso, ¿sí? Bien, un poco era para recordar lo que ya hemos visto en anatomía. Bueno, acá está un poco más detallado. Se compone de una matriz orgánica. La matriz orgánica casi en un 95% que es en el hueso. Otra lo dice. Claro, pero ¿qué fibra es la principal del hueso? El colágeno. El 95% de la matriz, digamos, orgánica que tenemos en el hueso es el colágeno. O sea, el resto son otros tipos de fibras que forman la estructura del hueso, pero en realidad el mayor porcentaje es el colágeno. Por eso también déficit en el consumo de aminoácidos produce raquitismo, porque no hay para sintetizar colágeno. Si bien el colágeno requiere solo de 3 aminoácidos, uno es clave, porque es muy difícil de ingerir con la ingesta, que es la hidroxiprolina, ¿sí? Que es uno de los aminoácidos que forman la estructura del colágeno. Entonces, la matriz inorgánica, que obviamente esa matriz orgánica queda incluida entre las estructuras de los depósitos de sales de calcio, ¿sí? Y esos depósitos de sales de calcio lo que van a hacer es justamente cuando se juntan, ¿quiénes? Los aniones y los iones calcio. Ahí se produce la precipitación de la sal de calcio y eso es lo que le da la estructura rígida formada por la parte inorgánica. Bueno, acá está, el 95% está formado por el colágeno y el 5% por sustancia fundamental. ¿Se acuerdan que la sustancia fundamental era la parte acuosa de la matriz extracelular del tejido conectivo? O sea, como retomando, el hueso es una especialización del tejido conectivo, ¿no? Un tejido especializado del conectivo. Por eso tiene matriz extracelular, aunque no tanta matriz extracelular como el resto. Y los dos iones que principalmente vamos a encontrar en el hueso son el calcio y los fosfatos, o sea, fosfato de calcio, ¿sí? Esos son los dos iones que encontramos en el 70% de la constitución de la parte mineral, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces, el balance de estas dos estructuras delimita que las zonas más rígidas de los huesos y las zonas más blandas de los huesos. Se me sigue, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Porque ahorita entró con una cara que no sé qué. ¿No está pensando? No. ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, bien. Entonces, esa remodelación, fíjense, para iniciar el proceso depende de dos factores claves. Uno, de la vitamina D activa, ¿no? Esa era importante. La vitamina D activa, que era la 1,25-dihidroxi. Colecalciferol. ¿Cómo? Colecalciferol. Colicalcitriol. Ah. Esa es la previa, esa es la que tomás para después llegar a la activa.
¿sí? En las personas que no pueden exponerse a la luz, toman la prehormona, que se llaman, que en realidad todavía es vitamina, no es una hormona, y después, posteriormente, eso se va a terminar de hidroxilar en el hígado y en el riñón, y finalmente tenemos la vitamina D activa, ¿sí? Pero normalmente nosotros la producimos sin necesidad de tomar ningún tipo de suplemento, ¿sí? Porque es una hormona, hay que recordar, hipercalcemiante y que se bioacumula, porque es liposoluble. Entonces no se elimina el exceso de vitamina D como el resto de las vitaminas, ¿sí? La vitamina D, así como la mayoría de las vitaminas liposolubles, quedan bioacumuladas en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces recambios en la masa del tejido adiposo hacen que la persona vuelque enormes cantidades de esas hormonas liposolubles a la circulación sanguínea y provocan estragos, ¿sí? Vieron que ahora está de moda tomar enormes cantidades de vitamina D, ¿sí? La gente toma así por tomar, ¿no? Entonces ahora la gente dice en Twitter que hay que tomar vitamina D, o sea, Profe, toman. yo en mi caso tomo, porque siempre tengo deficiencia de vitamina D. Me Bueno, han hecho hacer un tratamiento de 8 meses. Pero te y aún brinda así- vitamina D. ¿Eh? Vos te brinda vitamina D para tomar. Sí, Bueno, pero no bien me ahí. sube nunca igual. Bueno, está bien. Pero yo digo, el tomar por tomar, la No, gente que no, va y compra 500 Claro, porque miligramos de tiene vitamina venta D y se libre. las tome. Sí. Es venta Y libre. aunque no sea de venta libre hoy. A mí me dieron para tomar una por mes, 3 meses. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Una por mes, 3 meses en el año. Claro, sí, sí, sí. No todo el año, como te dice. No, no, Bueno. una sola. Y el otro factor clave, además de la vitamina D, ¿cuál es? La paratormona. ¿Sí? ¿Que ¿Dónde se producía la paratormona? En la, muy bien, en la paratiroides, en las células principales de la glándula. Esa hormona tiene también un mecanismo muy particular e interesante de producción. Tiene un receptor que detecta los niveles de calcio circulantes. Entonces, ese receptor, cuando detecta los niveles de calcio circulantes, y en este caso, como es una hormona que estimula los procesos de liberación de calcio a la sangre, cuando hay altos niveles de calcio, el receptor produce inhibición de la liberación de paratormona. Cuando hay bajos niveles de calcio circulantes, ¿qué va a producir? Estimulación de la liberación de la hormona. Y hay dos mecanismos ahí. Uno que es el inmediato, que es por bajas en la concentración de calcio, que ni siquiera podrían llegar a generar o establecer que se produzca el mecanismo de la coagulación, lo cual es bastante grave. En ese caso se utiliza la hormona que ya está, es igual que la insulina. Se produce una prohormona, es un péptido que tiene un péptido señal, que la dirige al interior del retículo. En el interior del retículo se procesa, saca el péptido señal, y está la prohormona. La prohormona va del retículo al Golgi, donde se transforma en hormona y permanece en las vesículas secretorias almacenadas. Entonces nosotros tenemos un reservorio de paratormona que se libera rápidamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Y que va a hacer que frente a una demanda inmediata de calcio se libere esas vesículas secretorias que contienen paratormona. Y además también tiene un mecanismo regulatorio por la transcripción génica. O sea, pero eso ya es más, como en el caso que recién mencionaba Vanessa, que cuando hay déficit de, sobre todo de vitamina D, ahí, frente al déficit de vitamina D, se estimula la expresión del gen que produce la paratormona. Pero eso tiene que ver ya con mecanismos más complejos, que creo que se ven en mis zapatos, que no sé si llega a ver eso, pero que tiene que ver con buscar el problema donde está. O sea, no es tan sencillo. ¿Vieron todo lo que regula la homeostasis? Por ejemplo, es clave el riñón, el funcionamiento renal, para ver si no tenemos un equilibrio entre la
la excreción y la reabsorción de calcio. ¿Sí? Dijo que, o sea, vos tenés baja concentración. ¿Y de dónde liberás todo ese calcio? ¿De cada hueso? ¿Cuándo se libera? Sí. Cuando se libera, muy bien, es una muy buena pregunta. Donde se libera principalmente empieza a destruir la matriz ósea. Porque no tenemos reservorios de calcio para liberar de ningún otro lado. Fíjense que el 70% del calcio, ¿dónde está? En los huesos. Entonces hay una remodelación inmediata de la matriz ósea, como pasa acá, ¿ven? Que se muestra en el gráfico. Entonces, en el caso de que haya una elevada concentración de paratormona y de vitamina D, se estimula la formación de los osteoclastos, que van a empezar a liberar, en este caso, las lisosimas, la secreción ácida y todo lo que va a hacer que se produzca el proceso de destrucción de la matriz, de la estructura de la matriz extracelular del hueso, y que las células, en este caso los osteocitos, van a llevar a cabo o van a capturar ese calcio a través del proceso de resorción ósea. ¿Sí? Esto en una persona normal siempre está en proceso, no es que es algo anormal, ¿sí? Entonces, cuando hay una señal como esta que acabamos de decir, este proceso se acelera. Y necesitamos en general de los dos factores. Aunque altas concentraciones de la hormona paratiroidea van a hacer que sí se estimule el proceso, mucho más que el de la vitamina D. ¿Sí? Por eso personas que tienen con nódulos en tiroides o demás, también tienen problemas en la fijación de calcio, más allá de que los niveles de vitamina D sean no adecuados. Bien. Y dijo que se activa por los niveles en sangre. O sea que el eje hipotálamo y hipófisis no aparece. No aparece. Es como regular los niveles de hierro. No aparece nada que tenga que ver tiene que ver con la cantidad de células senescentes que tenemos, de las células reticulares, que son las que tienen almacenada la mayor cantidad de hierro, porque son las que fagocitan el glóbulo rojo, y la homeostasis del hierro se mantiene así. ¿Vamos? O sea, el 85% es lo que tengo en mi cuerpo. Nunca lo voy a poder compensar con la ingesta, de ninguna manera. Porque nosotros podemos ingerir de hierro entre 1 y 2 miligramos por día, no más, pero tenemos 2.500 miligramos en el cuerpo. ¿Y de dónde conservamos todo eso? En las hemoproteínas y en el caso de los macrófagos, que son los que fagocitan los glóbulos rojos en el centro. Bien, esto entonces estamos, ¿no? El proceso de depósito y el proceso de absorción. ¿Avanzamos? Estoy hablando un montón. Vamos por allá. Bien. Función de remodelado. Entonces, ¿cuál es la función del remodelado? Lo que les había dicho antes. Es un proceso natural de adaptación a ¿qué? A la tensión mecánica, ¿sí? A la que se encuentra sometida los huesos. Por ejemplo, eso también ocurre en qué etapa de nuestras vidas. ¿El crecimiento? En el crecimiento, sobre todo en la pubertad. Y en la pubertad, en aquellas personas que además, durante el proceso de la remodelación típica de los huesos y de los ligamentos, hacen ejercicio físico. ¿Sí? El típico adolescente que empieza a crecer y hace ejercicio físico al mismo tiempo es el que empieza a tener lesiones en los huesos a temprana edad. Es por eso que dicen que los chicos a cierta edad no pueden hacer, por Sí, ejemplo, no puede. pesa. Tiene que estar muy controlado. ¿Sí? Tiene que estar muy controlado. De hecho, yo anoche estaba casualmente en mi cumpleaños y llega el hijo de una amiga que tiene 18 años y es un burro así gigante, y dice, a los 15 minutos de entrenar otra vez me doblé el tobillo y tengo 15, qué sé yo. Pero claro, obvio, o sea, yo creo que tomo un fertilizante, algo, porque cada vez que lo digo, tiene 10 centímetros más. O sea, no sé, una cosa impresionante, tío.
No hay forma de pensar ya que este pibe, o sea, tenga la capacidad de regenerar la cantidad de ligamentos y de huesos que necesita, y sobre todo juega al campo, que si bien no es el rugby, pero es más o menos bastante o sea, más violento que el básquet, por ejemplo. Entonces, bueno, obviamente siempre está lesionado. Eso pasa con los futbolistas, por ejemplo, También. que sí, Pero en el es caso del porque a futbolista- temprana edad empiezan Exacto, con... y ya tenés la lesión, y bueno, las lesiones en general en los huesos y en los ligamentos no existen. ¿Qué? Una vez que vos no lograste que el ligamento saliera correctamente o a la parte muscular o a la parte ósea, es difícil de solucionar eso. Ujú. O sea, yo miraba el tobillo de él, era así, de un lado y el otro que es así. Era como desproporcionado, ¿no? O sea, entre el tamaño del pie, el resto del cuerpo y el tobillo no había una proporción adecuada. Y pasa eso, que el organismo no logra compensar las proporciones en todos los puntos. Claro. Entonces hay algunos que son de más fácil crecimiento, donde hay huesos largos, y otros que son de crecimiento más lento, que son en los puntos de conexión donde no hay estructuras de huesos largos. Ujú. Esto como dar cuenta. Profe, Sí, pero eso no. pasa en cualquier etapa, ¿no? Con el ejercicio físico. Pero más en la adolescencia, Más, porque sí, sí. ahí es donde se produce el periodo de mayor crecimiento de huesos. ¿Sí? Entonces es clave en el periodo de la adolescencia y de la remodelación ósea, sobre todo ahí está más, se ve más, bueno, en los dos, pero en el caso de varones se ve más afectado que en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer, la estructura de las hormonas femeninas hace ya que se retenga más calcio que en el caso del hombre. Ujú. Exacto. Nosotros nos diseñaron sin ganas. Esa última parte no te escuché, pero bueno. Sí, porque los varones nos diseñaron sin ganas. Bien. Entonces, una esa y la segunda, lo que dijimos antes, el hueso viejo que se vuelve frágil y débil y necesita una nueva matriz. Pero eso es por un proceso natural, ¿no? ¿Estamos? O sea, eso sí lo tenemos todos. Sí. Y a medida que nos volvemos más viejitos, esto, lo de frágil y débil, se hace cada vez más intenso y lo de la remodelación más lento. Entonces por eso estamos más expuestos. No, yo los golpes no me curo como antes. Yo practico No, artes marciales y nadie nos curamos como antes. No, yo ahora no, por eso no, mis compañeros le digo, no, muchachos, los más jovencitos le digo, no. No, pero por eso sería, bueno, a cierta edad empezar a cuidar más lo que es el Sí. músculo para cubrir el hueso y protegerlo más, ¿no? Exacto. Y sobre todo, llevar digamos, controlarse los niveles de vitamina D Claro. y los niveles de paratormona que casi nunca están incluidos en No, los los estudios normales análisis de no. rutina porque no los cubren. Cada vez las prepagas los están sacando más. Sí. O sea, la mayoría de las hormonas, hoy por hoy, ni las obras sociales ni las prepagas. La vitamina D también la están sacando. Sí. Sí, la están sacando. ¿Sí? Antes te la hacían todos los años, te la podías hacer Sí, una bueno. vez cada 6 meses, y ahora según la edad que tenés, puedes hacerlo una vez cada 2 años o... Sí, lo mismo que la insulina. Antes podías hacértela hasta 2 o 3 veces al año y ahora ya no. Y es clave porque vos medís los niveles de insulina en sangre, te evitan que llegues a la diabetes tipo 2. Porque vos podés calcular el OMA, es un índice de resistencia a insulina, con la concentración de glucosa en ayuna y los niveles de insulina en ayuno. Que por ahí no te da el valor de glucemia en ayuno para darte cuenta de una pre-diabetes, pero sí el nivel de insulina. Por ejemplo, el nivel de insulina alta con una glucemia normal te está indicando que es una prediabetes. Si vos no medís insulina, ¿cómo no te das cuenta? Bueno, lo mismo pasa con el metabolismo de calcio. O sea, en general, eso pasó también porque antes en los médicos agarraban y te daban, tenían que te hacían así y te salían como una chorrera de cositas para hacerte, que te pasaban 10 meses más o menos haciendo la análisis de ver. Bueno, también ahí había un descontrol en lo que se pedía a cualquier edad y a cualquier persona, y entonces, bueno, ahora se corta al otro extremo.
ahí tiene que ver los profesionales de la salud en lo que se pide también, ¿no? Se piden un montón de cosas que no tienen nada que ver muchas veces. En algún momento también se van a sacar los test para el sobrecrecimiento bacteriano. Es increíble la cantidad de test que se piden a todas las personas por cualquier cuestión y no siempre está relacionado con el sobrecrecimiento de la microbiota. Bien, entonces, el crecimiento, vamos a seguir con la clase. El crecimiento tiene que ver con el control de la velocidad de depósito de hueso por la carga que recibe, que es lo que dijimos antes, ¿no? Bueno, yo ya me adelanté esto. Los deportistas se vuelven considerablemente más pesados a lo largo del tiempo justamente porque van acumulando mayor el estímulo de esto de la remodelación ósea, va haciendo que vayan acumulando más cantidad de hueso a lo largo del tiempo. Y va disminuyendo también la cantidad de líquido disponible en los espacios intersticiales, en el caso de los deportistas, porque hay mayor crecimiento de las células musculares, no más número de células musculares. Recuerden que no aumenta el número de células musculares, sino que crecen las células musculares. Yo no formo más células musculares, sí, que es lo típico que tengo en la cabeza, que produzco más células musculares, y no, lo que pasa cuando hacemos ejercicio físico es que hay una hipertrofia, o sea, la célula se destruye y se forma una más grande, pero no más células. Y obviamente en el interior, que tiene más cantidad de proteínas, es un tejido extremadamente denso, por lo cual hay menor cantidad de agua disponible. Bien, bueno, obviamente que los procesos de fractura, obviamente se activan a los osteoblastos. Este PowerPoint no está hecho por mí, sacar que tiene muchos traumatólogos utilizan el fenómeno de la sobrecarga ósea para acelerar la velocidad de consolidación de la fractura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vieron que se inmoviliza a las personas y se les pone una carga? Sí. Bueno, eso, el aumentar la tensión sobre el hueso lesionado, cierta tensión, por supuesto, ¿no? Obvio, que sea soportable, hace que se acelere más rápido el proceso de la formación de la matriz ósea. Bien, entonces, yo le tengo que pedir disculpas, pero no, es muy difícil seguir algo hecho por otro. Ahora volvemos a la homeostasis, que yo ya hablé de la homeostasis, pero la repasamos. La homeostasis del calcio dice, fíjense, de los 1000 miligramos diarios que deberíamos nosotros más o menos recibir en nuestro sistema digestivo, solo podemos absorber entre 150 y 200 miligramos. 800 miligramos de calcio son eliminados a través de la materia fecal. O sea, no es de fácil absorción, porque tampoco es de fácil eliminación. No necesitamos tanto calcio, ¿sí? Bien. La absorción, obvio que está favorecida por la acción de la parotormona en la cantidad de DMT1 que se expresa en la zona apical de los enterocitos, o sea, del transportador de iones divalentes, ¿sí? Más transportador de iones divalentes tenemos, mayor cantidad de calcio se va a poder absorber, ¿sí? Y también hay, digamos, parte del calcio que se puede excretar a través de la formación de las heces en el intestino grueso cuando tenemos un exceso de calcio. Ese exceso de calcio queda en el líquido intersticial, y vieron que para la formación o para la eliminación de los desechos necesitamos de una osmosis inversa que elimina agua al interior del intestino grueso. Y ahí el calcio va, digamos, unido a ese agua libre que va al interior de la materia fecal. El otro gran regulador es el riñón, a través del proceso de filtración, o de ultrafiltración glomerular, en el cual se forma la orina, y estimulado por la parotormona, la reabsorción.
¿sí? Acá absorbemos calcio. Ese proceso que se da luego de que pasó el glomérulo en el túbulo contorneado distal. Ahí hay sobre todo reabsorción de calcio junto con agua. Y el proceso de el reservorio de calcio principal de nuestro organismo, que son los huesos, ¿sí? Puede ser a través de la resorción ósea, ¿sí? Ven que la resorción tiene como finalidad, por más que acá en la diapo anterior esto era absorbido por células que están en el interior de la matriz, estos luego lo van a liberar al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces la resorción no es un proceso de, digamos, captación de calcio, sino de eliminación de calcio. Y la sedimentación, que sí es un proceso en el cual necesitamos calcio para la formación de nuevos osteocitos, ¿sí? Esto queda claro, ¿no? Los tres procesos. ¿Sí? Bien. Bueno, acá no aparecen, solo parece que la única que actuara. Ah, no, sí, acá está. No lo había visto. La calcitonina actúa a este nivel. A nivel de la resorción o la remodelación ósea, que lo que hace es el efecto contrario a la paratormona. La paratormona va a hacer que se libere calcio por resorción y la calcitonina bloquea la acción de los osteoclastos. Y también debería aparecer en algún lugar, pero no lo veo, la vitamina D. La vitamina D tiene efectos sobre el intestino y en el riñón. Bien, después. Ah, si lunes voy. Bueno. Pero tiene efecto acá y acá. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el papel que juega la paratormona. La paratormona dijimos que era la que favorecía que el calcio pase ¿a dónde? Al líquido extracelular, ¿no? O sea, favorece que el líquido extracelular obtenga calcio o de los huesos o a partir de la estimulación de la absorción de calcio a partir del intestino o de la reabsorción de calcio, ¿sí? Los tres procesos están claros, ¿no? La absorción en el intestino, ¿sí? La reabsorción en el riñón y la resorción en el hueso, la estructura ósea. Entonces, la hormona paratiroidea, si alguien puede tener un mate, porque estoy quedando sin. Me olvidé para comer un botellito de agua. No tiene más ¿no? agua. No tiene más agua. La resorción en el hueso, la absorción en el intestino y la reabsorción, esa no cambia nunca, siempre es en el riñón. O sea, una vez que pasó el ultrafiltrado, se vuelve a reabsorber. Bien. Entonces, ¿cómo se generaba un poco lo que ya les conté? No les voy a mentir porque todos ustedes me conocen. Yo no lo miré en el trabajo. O sea, si veía que estaba en el drive, lo tengo acá. Y pensé, es más, anoche me mandaron un escrito. Yo dije, mirá que Mateo está pidiendo. Dice, ya está subido. Bueno, listo. No miré tampoco el audio si estaba subido. Pido disculpas, pero conscientemente que estaba subido, si no vi que no estaba subido. Igual lo subieron. tarde. No, se subió hoy. Hoy lo Pero por eso yo ayer pregunté en nuestro grupo, que somos tres, Ana Paula y yo, y dije, Mateo justo acaba de mandar un mensaje y dijo que no está el PowerPoint. Mateo, Yo te voy a estar, que estás viendo igual que yo, o sea, se digo, ¿lo subo? Me dice, no, ya está todo subido, que esté tranquilo. Bueno. ¿Ayer anoche? No. No, estaba fue la subido. noche, fue como a. Hoy en la mañana. No estaba subido. Yo le pregunté a ella cuando él mandó el mensaje. No, aparte como puso un mensaje en el grupo que no quería ser molestada, por eso no seguimos insistiendo, pero
No estaba subido. No, bueno, por eso yo no quería molestarla tampoco, pero no le contesto nada más. Porque imagínense que Andrea no me contesta. Nada, porque no es que no me contesta a mí, no me contesta la vida. O sea, absolutamente. Y no, nunca tiene señal, está en la lancha o no sé dónde. Posible como que hace con Andrea. Sí, vive en el Delta. Además, en una comunidad aislada. O sea, que no es que tiene ni internet, ni computadora, ni nada. Es una niña. Pero, nada, yo no estoy criticando, digo que difícil comunicarse con ella, nada más. La agarra bien. Reuniones, olvídense, no hay nunca. Bueno, sigamos. La glándula paratiroidea entonces va a, digamos, producir en las células principales, que son estas estructuras que vemos acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿no? Es todo tejido de qué tipo? Es una glándula epitelial. Es todo tejido epitelial, por lo cual esa es la ventaja de la glándula tiroidea, la capacidad de regeneración que tiene, ¿no? Porque es tejido tiroideo, tejido epitelial. Entonces, son esas células las que sintetizan y secretan la paratormona basados en este mecanismo que yo les dije, sensando el nivel de calcio que tenemos en el plasma, ¿sí? No ella, sino los receptores son los que sensan. Siempre en el proceso de homeostasis está el receptor, el centro de control y el efector. Que ahora ya no es como lo estudiamos en anatomía. Acá hay que cambiar el chip, ¿no? El centro de control puede ser, no está relacionado con el sistema nervioso y el endocrino nada más. Puede ser otro órgano. En general, siempre participa el sistema endocrino. Es muy difícil que no participe el endocrino. Pero el sistema nervioso puede no participar, que es lo que justamente hemos preguntado hoy, para sacarnos esta idea de que siempre los tres mecanismos de control, ya sea de la retroalimentación positiva o negativa, tienen una integración con el sistema nervioso, ¿no? Y en general todo lo que tiene que ver con el metabolismo de iones o de la homeostasia de, por ejemplo, la glucosa tampoco. Pensemos, algo tan indispensable como la glucemia, ¿está relacionado con no? Porque sensa es el páncreas, produce insulina o glucagón que hace que el hígado o el resto del tejido absorba más o el hígado libere más glucosa. No participa para nada del sistema nervioso. En el caso la paratormona sería entonces un glucagón para tener más. Exactamente. Glucosa, Exactamente. Es hipercalcemiante. Bien. Supongo que ahora viene el mecanismo. Sí, acá está. Cuando la concentración de calcio baja, ¿ven? En el caso de la paratormona, esto va a ser sensado por el caso de las células, perdón, que la producen, va a ser sensado por su receptor. La R siempre, recuerden que siempre que algo que tiene R viene del receptor. Voy a hacerlo familiarizado. Esto hace que aumente la secreción, ¿sí?, de paratormona. Esa paratormona tiene los tres blancos que hablamos hoy principalmente. El hueso, en el hueso, ¿qué hace? Aumenta la resorción ósea. Eso hace que aumente la salida de calcio a la sangre. Este es un proceso que puede ser relativamente rápido, ¿sí?, dependiendo de los niveles de paratormona que se produzcan. El más rápido de todos, ¿cuál es? El riñón, ¿no? Porque rápidamente, ¿qué hacemos? Reabsorbemos o dejamos de reabsorber y entonces pasa de largo. Entonces, en el riñón, acá además, recuerden que en el riñón la vitamina D va a terminar de activarse. La última hidroxilación se produce en el riñón de la vitamina D. O sea que el riñón tiene alta cantidad de
de vitamina D activa ya, que después a su vez va a liberar a la sangre, no la vitamina D como tal, ¿no? Porque no es soluble, sino la vitamina D unida a la proteína transportadora de vitamina D que la va a llevar al resto de los tejidos. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que nosotros reabsorbamos calcio y va a dejar pasar o va a disminuir la absorción, la reabsorción, perdón, de los aniones que forman complejos con el calcio. Entonces vamos a filtrar mayor cantidad de fosfato, ¿sí? Para que no haya formación de complejos con el calcio y haya más cantidad de calcio libre, ¿sí? No esté acomplejado. El calcio acomplejado es muy difícil de liberarse. El calcio unido al citrato, el calcio unido al tartrato o al oxalacetato son muy difíciles de liberarse. Y también tiene efecto, no sé por qué hace como que solo la vitamina D tiene efecto sobre el riñón. La vitamina D sí tiene efecto sobre el riñón. Ven que acá dice 1,25 dihidroxicolecalciferol. Bueno, pero también la paratormona tiene efecto sobre el riñón, no es que solo la vitamina D. Las dos tienen efecto sobre el riñón para absorber calcio que proviene de la dieta, ¿sí? Todos ellos llevan a la homeostasis del calcio, ¿sí? A mantener la concentración de calcio libre que necesitamos nosotros para el funcionamiento. Esto de acá en notas, abajo de todo, puso el magnesio tiene efectos paralelos, aunque menos importantes. No lo entiendo. Porque el magnesio, ¿dónde está leyendo abajo? Ahí en eso, pero en la parte de abajo donde dice notas. La secreción de paratormona está regulada por la concentración de El último lugar. El magnesio tiene efectos paralelos, aunque menos importantes, sobre la secreción de paratormona. Así, al igual que la hipocalcemia, estimula la secreción de paratormona, la hipomagnesemia inhibe la secreción de paratormona. No es así. No sé, tendría que te la puedo investigar. Está bien. No sé si tiene el mismo efecto y por qué mecanismo lo hace. Seguro que no por el receptor, porque los receptores son específicos. Está bien. Así que no sé, es más, para mí es al revés, porque el magnesio compite con el calcio con el mismo transportador. Por eso me llamó la atención por lo que había Sí, comentado antes. es como el magnesio y el hierro. Siempre el magnesio es el que compite con los demás por el lugar de ingreso. Y abunda el magnesio, ¿no? O sea, siempre gana el magnesio. Por la afinidad. Claro. Porque todas nuestras proteínas, pero en particular un tipo de proteína, siempre requieren magnesio para su funcionamiento, que son las enzimas. Entonces, el organismo está preparado para retener a todo, digamos, bajo todas circunstancias, el magnesio como lo más vital. Y está bien, porque sin eso no funciona la bomba de sodio-potasio, por ejemplo. Porque nosotros decimos, ¿qué necesita la bomba de sodio-potasio para funcionar? ATP. No, mentira. Necesita ATP y magnesio. Las dos cosas. Imagínate solo eso nomás, que la bomba de sodio-potasio no funcione. El organismo colapsa. Entonces, no puede faltarte el magnesio. Por eso todo tiene siempre entre 100 y 1000 veces más afinidad por el magnesio que por el calcio o por el hierro, para evitar la otra competencia. ¿Sí? Porque si bien nosotros tenemos más afinidad, no está disponible en la ingesta el magnesio como el calcio. Nosotros no vamos a tener 1000 miligramos de magnesio, es imposible ingerir 1000 miligramos de magnesio. Ahí sí la suplementación no tiene ningún efecto adverso, la suplementación de magnesio. Y una pregunta, alguien que ingiera magnesio y también esté suplementado con hierro, Sí. ¿con cuánta diferencia No de más, el tiempo? magnesio siempre la suplementación es nocturna.
Ok, para su buen funcionamiento y digamos, absorción. ok. Porque es soluble, en general no será compleja y, digamos, como es estimulador, vos no querés estar todo el día así, entonces lo absorbés durante la noche hasta que llega a la sangre, es cuando te más o menos te estarías despertando el otro día. Ok. Si no, vos lo ingerís a la mañana y te empezás a acelerar a la noche. Y no está bueno. Claro. Exacto. Y para que el hierro se absorba, o sea, tengo que tomar el hierro a la mañana. A la mañana es Y a la recomendable. noche el magnesio. Exacto. Y Ok. siempre el hierro helado. O sea, si no es cénico, porque no te da mala cabeza. A la mañana, siempre el hierro acomplejado con, sí, por ejemplo, lo más fácil, ácido cítrico. Claro, sí, con jugo de naranja. Exacto. Por ejemplo, son los más simples. Ahora vieron que ya viene, así como viene tartrato de magnesio, viene tartrato de hierro, tartrato de hierro. Pero bueno, no se puede todo ingerir así, pastillita. Sí, capaz se puede. No estoy en contra de la suplementación, pero tanto la suplementación artificial, en un momento algo se desequilibra. ¿Sí? Sí. En el intestino lo que hace es absorber. Por eso dije, ojo, la absorción es en el intestino, viene de la dieta. Pero también la paratormona favorece la absorción en el intestino. En el intestino la absorción, que sería, absorción es lo nuevo, lo que entra al organismo extra de lo que tenemos. Los otros dos mecanismos es recuperar de lo que tenemos. La reabsorción es recuperar a través del sistema renal el calcio que ibas a excretar por la filtración. Y la reabsorción es recuperar el calcio que está en los huesos y que podés mandarlo al sistema circulatorio. Eso también, ¿no? Y siempre como regla mnemotécnica, ¿no? Absorción es lo que viene de afuera. Por ende tiene que ser por el sistema digestivo. Y para recuperar siempre son las reabsorciones en el intestino, ¿sí? Y en el caso de cada uno de nosotros será reabsorción. Reabsorción en el riñón, ¿no era? La reabsorción es en el riñón. La absorción es lo externo. Siempre es externo. ¿Sí? O sea, lo absorbemos porque lo ingerimos con la dieta. Salvo que te lo suplementen, ahí no hay un término. Si te dan inyecciones de hierro, ya está. No lo ingeriste, pero es como si lo estuvieras ingiriendo. Pero ya es una cuestión no fisiológica, digamos. ¿Sí? Bueno, te debo esa respuesta de lo que está ahí. No, yo no me quiero confundir con el subir, nada más. No, pero lo busco porque no sé por qué favorece, al igual que el calcio. Capaz hay un mecanismo de competición que yo no recuerdo. Me hizo medio lío ahí por... Lo único que sé es que compite para la absorción, sí, eso es claro. Sí. Clarísimo que si vos ingerís todo lo que vean punto, calcio y magnesio, lo único que están ingiriendo de ahí es el magnesio. Bueno, igual si evito esa parte, Sí, no pasa no nada. pasa nada. Ahora vas a ver las preguntas que hay son así. Está bien. Bueno, después el cuadrito este dice lo mismo, ¿no? No puedo aportar mucho más porque dice que aumenta la disminución de calcio en plasma, aumenta la secreción de paratormona, esta va a actuar sobre el hueso, estimulando la resorción ósea, va a actuar sobre el riñón, haciendo que disminuya la reabsorción de fosfatos, ¿sí? Y va a aumentar la reabsorción de calcio, ¿sí? ¿Cómo? Porque se requieren de las dos para la absorción. Yo le dije que solo con altas concentraciones de paratormona podríamos absorber
calcio independientemente de la vitamina D. Esto tampoco se quiere decir lo de la MPC que es un medio. Más o menos el calcio en sangre está alrededor de entre 3 y 10 milimolar, ¿no? O sea, es altísima la concentración de calcio en sangre comparado con otros iones. Pensemos que de sodio hay 150 milimolar. ¿Sí? Acá tenemos entre 3 y 10 milimolares. O sea, es muy alta la concentración comparado con el efecto del sodio, que es el ion que genera la hipotonicidad, la isotonicidad de el plasma sanguíneo. Bien, entonces, esto es cómo se va, lo que vamos a ver ahora, un poquitito es cómo se va dando temporalmente la secuencia. En el caso de que nosotros tengamos que estas líneas de defensa no se refiere a la defensa del sistema inmunológico, ¿no? Sino en caso de hipocalcemia o hipercalcemia, cómo se va amortiguando la liberación de calcio o la absorción de calcio. Lo primero que ocurre es el calcio que se va a poder intercambiar por los huesos, ya sea por la resorción o por el depósito de calcio o la sedimentación, que sería el término correcto. Para los huesos se usa sedimentación. Y segundo es el control hormonal de la concentración de calcio, que más o menos, pasado de 3 a 5 minutos, dice, produce un aumento agudo de la concentración de calcio iónico. Estos 3 a 5 minutos es un tiempo bastante dependiente de la cantidad de paratormona que se libere. ¿Sí? Puede ser más rápido incluso que esto, dependiendo de la cantidad de paratormona que se libere, y eso tiene que ver con el estímulo que tiene la tiroides, que podría ser bien, si aumenta la concentración del calcio, entonces el ritmo de secreción del aparato hormonal se va a volver a inhibir y eso va a hacer que no se siga liberando calcio a la sangre. ¿Dónde va la mayor parte del calcio que tenemos en circulación y que no se puede eliminar rápidamente por el sistema renal o no se puede absorber en los huesos? Los intestinos. ¿Cuáles son los tejidos que les parece que más capacidad tienen para fijar calcio? Pero sacando el óseo, que digo que es un mecanismo natural. ¿Sí? Cuando tenés el organismo explotado de calcio. ¿Los músculos? El intestino. ¿Lo eliminas por el intestino? Los tejidos blandos. Los tejidos blandos. ¿Sí? Por ejemplo, el tejido que forma parte de los pulmones es un tejido con mucha matriz extracelular. Las glándulas mamarias, que también tienen mucha matriz extracelular. Todo lo que tiene mucha matriz extracelular y está encapsulado tiene mayor capacidad de almacenar ese calcio que no puede salirse del sistema circulatorio por mecanismos naturales. ¿Sí? Digo eso como otro mecanismo que produce no un efecto beneficioso. Bien, vitamina D, la otra que regula, si eran tres, paratormona, vitamina D y la entonces, la vitamina D es sinérgica a la paratormona. Es la segunda hormona que regula el metabolismo del calcio y del fosfato. ¿Sí? Y lo que va a hacer la vitamina D es promover la mineralización de los huesos, ¿sí?
y está coordinada con la paratormona para regular las concentraciones de calcio en sangre. También estimula la absorción de calcio. ¿Sí? Entonces, la vitamina D, algo de esto más o menos vimos, pero vamos a repasarlo. ¿Se acuerdan que la vitamina D, dónde comienza básicamente el primer evento para producir vitamina D? El primer evento tiene que ver con romper el anillo de colesterol. ¿Sí? El segundo anillo de colesterol, para romper eso necesitamos de mucha energía. Lo único que está expuesto a tanta energía es la piel. Entonces necesitamos de la exposición a los rayos ultravioleta para que se rompa el anillo de colesterol en el segundo ciclo que tiene. Y entonces ahora la piel, una vez que recibió los rayos ultravioletas, siempre a través de su proteína transportadora, que no es soluble, va a viajar al hígado. ¿Sí? El hígado lo que va a hacer es producir la primera hidroxilación en el carbono 25. Y después del hígado sale y viaja al riñón. En el riñón se produce la segunda hidroxilación, que es el carbono 1, ¿sí? Y ahí se produce la hormona que básicamente ya está activa. Ahora, ahí se produjeron 2 hidroxilaciones, ¿no? Hasta ahí, pero en realidad la hormona activa tiene 3. Eso es porque, acuérdense que una ya viene con el colesterol. El monoxidilo es previo del colesterol, por eso es triol, que tiene 3 hidroxilaciones. Entonces, fíjense que un acúmulo de el intermediario que se está produciendo en el hígado produce un feedback negativo y los receptores que toman al colecalciferol, que es la forma abierta del anillo de colesterol, no entra al hígado. ¿Sí? Eso es cuando tenemos mucha síntesis de vitamina D. También tiene un proceso de feedback positivo que está a nivel renal, ¿sí? Que eso está dado por la hormona paratiroidea, que va a estimular que se produzca la hidroxilación. ¿En dónde? En la corteza renal, ¿sí? Obviamente porque es la única que tiene un metabolismo activo, es la parte del riñón que tiene irrigación sanguínea. El resto del riñón, la médula, no tiene casi irrigación sanguínea. Bien, y una vez que la hormona está activa, se va a liberar, digamos, al torrente sanguíneo y va a tener estructuras o blancos, entre ellas el tejido intestinal, el epitelio del intestino, y va a estimular la acción de 3 proteínas específicas que tienen un rol en la captación de calcio, que son la proteína fijadora de calcio, que sería lo mismo que la ferritina, que es un hierro, bueno, acá se llama así, proteína fijadora de calcio, una ATPasa estimulada por el calcio, que en este caso es la bomba de calcio, pero que funciona como siempre en el intestino, todo al revés, ¿no? En este caso bombea calcio hacia el interior, no hacia afuera, desde la luz intestinal hacia el interior. Y la fosfatasa alcalina para la captación de calcio. ¿Qué hace la fosfatasa alcalina? Defosforila los grupos fosfatos, por ejemplo, de los fosfolípidos o de todos los compuestos que estén fosforilados, porque no pueden entrar al intestino si está fosforilado. Al desfosforilar la fosfatasa alcalina podemos absorber ese fosfato y recuperar el resto de compuestos que a nosotros nos sirven. Típicamente cuando absorbemos los nucleótidos. Nosotros no sintetizamos tanto el nucleótido como queremos. La mayor parte lo absorbemos de los alimentos que ingerimos. En todos los alimentos que ingerimos hay ADN. Ese ADN se degrada en el intestino, se producen los nucleótidos. Los nucleótidos, el problema que tienen es que se pueden absorber porque están fosforilados. Entonces, si yo lo desfosforilo, me quedo con la pentosa y la base nitrogenada nada más, absorbo el nucleócido más el fosfato, no tengo que sintetizar un nucleótido. La vía de rescate en ese caso es más importante que la de síntesis.
en el caso de los nucleótidos. Y en este caso, esto estaría estimulando la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Bien, obviamente que concentraciones plasmáticas muy altas de calcio dijimos que inhibían la paratormona. Si se inhibe la paratormona no hay estímulo para la producción de vitamina D, porque el efecto es sinérgico. Bien, ¿esto quedó claro? La síntesis de vitamina D. ¿Sí? Esto es lo que decíamos hoy cuando hablamos de suplemento. El suplemento está a este nivel, porque el problema en general es la exposición al sol. Por las personas que tienen invertido el ciclo luz-oscuridad, por ejemplo por el trabajo, ¿sí? Ya no tienen demasiado tiempo de exposición a la luz solar, o las personas que viven en regiones donde en determinados meses no hay la suficiente cantidad de luz solar como para producir vitamina D. Entonces tienen que suplementarse con vitamina D. Bien, y la actividad y la acción de la vitamina D, básicamente en los tres, en el intestino, fíjense, acá sí lo nombra, actúa sobre el intestino aumentando la absorción de calcio y la de fosfato, ¿sí? Por eso se la denomina la hormona antirraquítica. Justamente hormona antirraquítica porque bueno, el raquitismo es la producción de huesos más cortos y más frágiles, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de producción de vitamina D y sobre todo con la falta de es más larga la historia. O sea, el raquitismo no es solo por la producción de vitamina D, sino por la ingesta disminuida de aminoácidos, que a la larga llega a la falta de producción de ciertas hormonas, entre ellas la hormona, ¿sí? Además, ¿no? Entonces no hay un ciclo continuo de producción de captación de ciertos nutrientes. En el caso del riñón, las acciones son similares a la de la paratormona, se estimula la reabsorción de calcio y de fosfato, ¿sí? Y en el caso del hueso, actúa de nuevo también sinérgicamente con la paratormona, en este caso en la remodelación ósea y estimulando la resorción, ¿sí? Bueno, un poco lo que decíamos acá, ¿no? Que esta acción dice que acá me parece paradójica porque si bien la hormona produce la remodelación ósea, también va a promover la mineralización, que es lo que justamente se produce por acumulación de vitamina D, en donde normalmente en esos tejidos blandos hay más cantidad de tejido adiposo también. Entonces tenemos mayor acumulación de vitamina D justamente en los lugares donde se produce las calcificaciones o la formación de los precipitados de calcio. Porque son eso, ¿no? O sea, no es ni más ni menos que un precipitado. Es cuando el anión se junta con el catión y ya no insoluble precipita. ¿Sí? Bueno, y la última, que sería la calcitonina, está también más relacionada con el metabolismo del calcio que con el del fósforo, ¿sí? La calcitonina está también secretada por las glándulas tiroideas. Fíjense que en el caso de la calcitonina sí es claramente, reúne todas las condiciones de una hormona. Se secreta en un 0,1%, o sea, actúa en bajas concentraciones en sangre, o sea, es bien un efecto endocrino. Y todos sus efectos se oponen a los de la paratormona. Y el principal es esto: inhibir la resorción osteoclástica ósea. O sea, evita que los osteoclastos promuevan la resorción. Y eso va a hacer que no haya, de nuestro principal reservorio de calcio, del hueso, no haya liberación de calcio a la sangre. ¿Sí? Bien. Bueno,